Desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires estoy dando la bienvenida en un lugar emblemático como es la entrada al Coliseo del Automovilismo Argentino aquí en la capital federal. Como ves, atrás mío está la estatua de un ciervo, que vos dirás, ¿qué tiene que ver con el automovilismo y con el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires? Sin embargo, este ciervo emblemático, en una época, hace muchos años ya, estaba empalmado en lo que es la primera S, que viene después de la recta principal del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y que le dio el nombre a lo que es precisamente la S del ciervo. Con el tiempo y por razones de seguridad fue sacado de ese lugar y emplazado aquí, dándole de alguna manera la bienvenida a todos aquellos que vienen a ver carreras a este autódromo que tiene actividad prácticamente todos los fines de semana de automovilismo zonal y algunas veces durante el año del automovilismo nacional. Los autos del GT1 marcaron una época maravillosa en la década del 90 dentro del automovilismo deportivo mundial. Con el lento desaparecer, la agonía del Grupo C, nacieron estos autos que en principio se denominaron GT1. Y para ponernos en contexto respecto del auto al que nos estaremos dedicando hoy, quiero mostrarte algunos de sus contemporáneos. El primero fue precisamente este Mercedes-Benz CLK, que nació hacia mitad de la década del 90. En solo 128 días fue construido este auto de acuerdo al nuevo reglamento que había sacado la Federación Internacional del Automóvil, y en paralelo trabajaban también, por supuesto, en cuanto a lo que era el reglamento para Le Mans, que tenía pequeñísimas diferencias. Como es de notar, en este caso todos estos autos debían tener su par como auto de calle, es decir, debían tener un modelo igual a este homologado como auto de calle. Dicho esto, Mercedes fue el primero que apareció con el CLK GTR, este auto precisamente, con, entre otros pilotos, Bernd Schneider, Alexander Wurz, hombres que desde muy jóvenes sabían lo que era manejar mucha potencia. Otra de las razones importantes que tenía Mercedes precisamente para entrar en el Campeonato Mundial de la FIA era la desaparición de lo que hasta ese momento era DTM e ITC, que había muerto precisamente por la explosión de costos que había tenido en la categoría. Pero dicho esto, y habiendo visto al Mercedes-Benz CLK GTR, vayamos a lo que era su par dentro de la fábrica Porsche, y era precisamente este 911 GT1, la primera versión del 911 GT1, que todavía, tanto como el Mercedes, habían construido primero el auto de calle para a partir de ahí construir el auto de carrera. Eso hizo que obviamente tuvieran algunas desventajas respecto de algunos de sus contrincantes, como veremos un poquito más adelante en la década del 90. Por ejemplo, la misma fábrica Porsche, como el caso de Toyota, construyeron autos pura raza de carrera, a partir de cual hicieron una versión de calle para cumplir con las normas FIA. Pero este 911 también fue muy exitoso y obviamente tenía el auto que debía ser homologado como auto de calle, un superdeportivo que estamos viendo, y que tenía muchísimos HP, muchísima glamour y por supuesto muchísimos clientes que quisieran tenerlo. Sin embargo, se construían únicamente 20 unidades. El auto fue bueno, tuvo éxito en Le Mans, sin embargo no llegó a ganar, faltando poco más de una hora. Lamentablemente debía abandonar, pero ya en la Federación Internacional del Automóvil y en el ACO empezaban a abrir los ojos, porque estos autos del GT1 podían correrle mano a mano a los LMP1, y ese no era el espíritu que estaba buscando la FIA y por supuesto tampoco el ACO. Otro de los autos de aquella época es este BMW GTR de McLaren, auto construido por McLaren con la mecánica de BMW y que fue muy exitoso también. Y aquí tenemos la versión de calle, que había nacido primero como cola corta y luego, por necesidades aerodinámicas y afortunadamente también estéticas, se le agregó la cola larga. Todos estos autos, insisto, fueron comercializados en algún momento y tienen hoy, por supuesto, muy felices dueños. La versión de carrera fue súper exitosa, un auto que nació del pincel de este hombre, un monstruo como Gordon Murray, el sudafricano, que había sido también quien desde su mano y desde su lápiz había diseñado los Brabham con los cuales el gran Lola Reutemann había corrido en su época de Fórmula 1 dentro del equipo inglés. El McLaren BMW se construyó no solamente para correr en el GT1 y correr, por supuesto, las 24 horas de Le Mans, donde fue súper exitoso, sino también en otras categorías del GT, como la BPR,
en donde tuvo muchísimos éxitos. Pero lamentablemente todos estos autos hacia fines de la década del 90 murieron porque cambió nuevamente el reglamento, pero mientras tanto podíamos, por supuesto, disfrutar de lo que eran estos autos realmente espectaculares, muy cercanos, por lo menos estéticamente, al auto de calle, pero muy veloces, al punto que, insisto, le hacían paroli a los LMP1 sin ningún problema. Cuando Porsche entendió cómo venía la mano, cuáles eran los agujeros negros en el reglamento en los cuales se podían apoyar y aprovechar para ir desarrollando un auto que fuera más efectivo aún, nació el auto que vemos en la parte superior de la pantalla, el Porsche 911 GT1 del año 98, que muy distinto es a su versión anterior que vimos hace un rato, y que era precisamente este en su versión de calle, poco menos que una nave espacial. Un auto que obviamente estaba homologado para andar por la calle con algunas diferencias muy sutiles respecto del auto de carrera, pero que no dejaba de ser un superdeportivo. Época de oro de los superdeportivos corriendo dentro del Mundial del GT, esta época de los años 90, y por supuesto aquí está la versión de carrera que fue tan exitosa en Le Mans y que, insisto, le hizo la vida imposible a los LMP1, a los prototipos que se desarrollaban específicamente para correr estas carreras. Y que, bueno, lamentablemente por esa razón y por otras razones políticas que tienen que ver seguramente con la influencia de Bernie Ecclestone en la FIA y su protección hacia la Fórmula 1, hicieron que estos autos, lamentablemente hacia fines de la década del 90, pasaran a formar parte de los museos o correr en algunas categorías de poco interés internacional. Y todo esto nos lleva a ver cuáles eran los autos que corrían en Le Mans en esa década del 90. Como te dije, los que vimos hasta aquí, pero había otros contrincantes más muy importantes que le daban color a esa categoría. Y uno de ellos es este Toyota TS020, el cual estaremos viendo hoy, el Mercedes-Benz CLK GTR, ya aquí en su evolución del año 97, los impactantes Nissan R390, que habían cometido también, entre comillas, el error de construir el auto muy cercano a lo que era su auto de calle, su hermano de calle, y obviamente perdían muchísimo respecto a los fabricantes que habían aprovechado el reglamento hasta el último agujero negro, como me gusta llamarle a mí. La versión particular del Porsche 911 GTR, del Porsche 911 GT1 y los dos Toyota, de los cuales estaremos ocupando en nuestro programa del día de hoy. Y te invito a que vayamos a Toyota, en Alemania, al Toyota Team Europe, que está en Colonia, en la ciudad de Colonia. Y como para ir entrando un poquito en terreno, te muestro, por supuesto, la versión de calle, de la cual nos ocuparemos en este primer bloque, pero fundamentalmente quiero ir contándote un poquito cómo nació este auto, porque la versión que vos estás viendo es uno de los únicos dos Toyota GT1 que se construyeron para andar por la calle, que se construyeron para poder homologar lo que finalmente fue el auto de carrera, que ya era el GT1 in extremis. Como ves, líneas fluidas realmente espectaculares. Esto todo había salido del diseño del señor André de Cortanze, que había sido, si bien es un nombre poco conocido en estas latitudes, había sido el diseñador que había hecho los Peugeot 905 que ganaron Le Mans en 92 y 93, con lo cual, como ves, Toyota iba para buscar al mejor. Estamos hablando del año 96, 97, cuando nacían estos autos precisamente. Porque de acuerdo a las reglamentaciones de la FIA, todos los GT1 debían tener un auto desarrollado exactamente igual al auto de carrera, pero que fueran de uso legal. Las diferencias eran sutiles, como por ejemplo que el auto fuera un poquito más alto, o en el caso del Toyota, que el alerón trasero fuera un poquito más bajo de lo que era en el auto de carrera propiamente dicho. Insisto, se construyeron únicamente dos de estas unidades y, entre otras cosas, por ejemplo, para que vos veas cómo los fabricantes utilizaban al máximo los agujeros negros o no especificados del reglamento, el reglamento de esta categoría decía que estos autos en su versión de calle debían tener un maletero, un lugar donde guardar una maleta, que obviamente en un auto de carrera no existe. No se utiliza ningún lugar que no sea absolutamente necesario. Sin embargo, Toyota, para habilitar el auto de calle, lo que hizo fue poner en el auto de carrera, o sea, cambiarle el tanque de combustible. Es decir,
La versión de calle tenía un tanque de combustible de solamente 40 litros y el resto de ese lugar se utilizaba para poder decir, acá tiene el maletero, aquí me entra una valija. De esa manera homologaron el auto. Son pequeños detalles y pequeñas historias que se van contando y se van conociendo después, cuando la historia ya es precisamente historia hoy a 20 años vista. Por supuesto, la versión de carrera tenía un tanque de combustible de 90 litros y de llevar un equipaje ni hablar. Pero volvamos a lo que es este estéticamente, creo, insuperable Toyota TS020, con el cual Toyota volvía a insistir en la historia de las 24 horas de Le Mans, en la historia de los grandes autos y de las grandes carreras que son precisamente las de los GT. Tengamos en cuenta que hasta aquí Toyota había depositado su confianza en el Toms Toyota, el equipo que había hecho tantos buenos trabajos dentro de la fórmula y también con algunos autos de turismo, pero que sin embargo, pese al presupuesto y los recursos, no habían llegado a, de alguna manera, satisfacer los deseos de la fábrica japonesa en cuanto a los GT1. Por eso, Toyota decidió depositar su confianza, su dinero y sus recursos en el Toyota Team Europe en Colonia, el cual había sido hiper exitoso en el Campeonato Mundial de Rally. Recordemos los campeonatos que había ganado Carlos Sainz, entre otros precisamente con Toyota, y ese mismo equipo construyó este auto y después sería quien construiría en el futuro los autos de Fórmula 1. El interior súper espartano de este Toyota de alguna manera te mostraba hacia dónde apuntaban, pero lo que fue el desarrollo del auto, la cocina del taller, te propongo que la veamos en el próximo bloque. Total Quartz, aprobado por los campeones del mundo, al alcance de todos. Y estamos en Toyota, nuevamente, en la casa central. Te voy a mostrar la cocina, pero antes te invito a que vayamos a ver precisamente el banco de pruebas, en el cual están probando ya en este momento el motor del Toyota TS020. Mirá el color naranja en que se han puesto los escapes sobre los dos lados del V8. Estas pruebas de resistencia se hacen con estos motores porque obviamente si en carrera tienen que durar 24 horas, el estrés también tienen que soportarlo en el banco de pruebas. E iremos viendo, mientras vamos viendo el armado del auto, iremos entrando en distintos momentos sobre el banco de pruebas como para que puedas ir viéndolo. Pero vayamos viendo en detalle a esta joya, absolutamente joya de la corona, podría decir, de este Toyota TS020, con el cual Toyota iba a tratar de conquistar Le Mans, algo que hasta hoy, en el año 2014, increíblemente no han logrado. Toyota se había tomado como año sabático el 97, viendo cómo era el desarrollo de las demás grandes marcas europeas en cuanto a los GT1, y habiendo explorado el reglamento hasta el último resquicio, decidieron construir en el 97 para el 98 precisamente este auto. Estamos viendo la versión del año 99, ya cuando habían corrido el primer año, y en este caso se iban a presentar en Le Mans con 3 autos. El auto, como te dije, había salido del diseño de un diseñador francés que había construido precisamente el Peugeot 905 que ganó Le Mans en el 92 y en el 93, André de Cortance, un nombre poco conocido por nosotros, pero sin duda súper exitoso. Este fue el auto más extremo que se construyó para la categoría del GT1. Un arma letal, te diría, y lo corrió en el año 98 y en el año 99. Te voy a ir dando algunos datos como para que vayamos poniéndonos en tema mientras vamos viendo estas imágenes realmente maravillosas y de que hasta qué punto se había involucrado Toyota para ganar esta carrera tan importante con un auto, insisto, que por lo menos desde mi punto de vista fue el mejor de su generación y sin embargo no pudo quedarse con la gloria de Le Mans.
El monocasco era de fibra de carbono y aluminio, un desarrollo de Toyota y de Dallara. El motor era central, tracción trasera y el nombre del motor interno era R36B. Era un V8 con un doble turbo Garrett, 3.578 centímetros cúbicos, con 86 por 77 de diámetro por carrera en cada uno de los cilindros, 600 HP a 6.000 RPM, y creo que todos aquellos que tienen un poquito de idea técnica cuando vean estas imágenes se deben estar volviendo locos. 649 Nm de torque a 6.000 revoluciones por minuto, mientras vamos viendo las entrañas del taller del Toyota Team Europe en Colonia, en Alemania. La caja era un desarrollo del Toyota Team Europe, una secuencial de 6 velocidades, mientras que el embrague era un Sachs multidisco de carbono. La suspensión era de doble brazo oscilante con una varilla de empuje. Los frenos eran de discos ventilados de carbono con calipers de 6 pistones. Y volvemos nuevamente ya mismo, te invito a que vayamos ya mismo nuevamente al banco de pruebas. Una maravilla, precisamente lo que están haciendo con este motor. Y tenemos, creo que, otra visita más al banco de pruebas en un ratito nada más. Te contaba el tema de los frenos. Las llantas eran de 18 pulgadas, de magnesio forjado, marca Speedline. Los neumáticos eran Michelin. Y las medidas de este auto, las medidas, el 90-60-90 de esta belleza de auto, era 4.840 milímetros de largo, 2.000 milímetros de ancho y un alto de solamente 1.125. La distancia entre ejes era de 2.850 milímetros, mientras que la trocha delantera era de 1.600 y la trasera de 1.644. Ningún detalle se deja liberado al azar. El peso de este auto era 903 kilos, con un tanque de combustible de 90 litros. Y en aquella época ya, y estamos hablando hace casi 20 años, usaban control de tracción y ABS. Hemos entrado dentro de la cocina de la fábrica del Toyota Team Europe a ver los detalles de este auto, del cual se construyeron 3 autos de carrera que presentó precisamente Toyota en las 24 horas de Le Mans. Un día para el próximo test. En nuestro caso faltan 2 semanas para el próximo test, porque yo te estaré mostrando las imágenes de los tests de este auto dentro de 15 días. Pero sigamos viendo la cocina. Todos los detalles que hay que hacer, es un trabajo artesanal para construir estos autos realmente fantásticos. Como te decía, Toyota presentó 3 tripulaciones para correr las 24 horas de Le Mans, que estaban compuestas en el auto número 1 con Ukyo Katayama, Toshio Suzuki y el tercer piloto japonés se llamaba Keiki Tsuchiya, mientras que el auto número 2 eran Thierry Boutsen, Ralf Kelleners y Geoff Lees, y el 3 Martin Brundle, Emmanuel Colliard y Alan McNish. Llega el momento de ir cargando el auto precisamente en el camión, pero nosotros nos damos otra vueltita por el banco de pruebas. ¿Te parece? Mientras los muchachos cargan el auto, nosotros vamos a ver nuevamente cómo va la prueba de este V8 que Toyota presentaba en esta joya.
Tremendo este 3.600 centímetros cúbicos V8 doble turbo con el cual Toyota le daba vida a esta joya que se llamó el Toyota T020. Están cargando el auto en el camión. Nos vamos a ir a las pruebas en Spa, que veremos próximamente en Power Sport, con lujo de detalles, como para volver a ver nuevamente algunos detalles del armado, pero fundamentalmente para ver cómo fue desarrollando Toyota este auto, que en el caso del año 99 le corrió mano a mano al BMW V12 Le Mans, que era un prototipo de la LMP1, es decir, una categoría superior a esta, y sin embargo estos autos le corrían y le ganaban y les ponían la suficiente presión como para hacerlos romper o cometer errores. Sin embargo, faltando muy poquito, como tantas veces lamentablemente le ha pasado a Toyota en Le Mans, faltando muy poquito, se quedaron con las ganas y tuvieron que ver cómo otro se subía al podio en lo más alto. El Toyota fue el gran protagonista de nuestro programa del día de hoy. Tengo más, muchísimo más para compartir contigo de este auto que, insisto, fue la versión extrema de un GT1, fue la versión mejor lograda de un GT1 y que sin embargo nunca pudo estar en lo más alto del podio en las prestigiosas 24 horas. Se va el camión a Spa y nosotros en poquitos días más estaremos con ellos compartiendo precisamente esas pruebas. Con el agradecimiento de cada semana, te convoco para que dentro de 7 días nuevamente volvamos a compartir aquí en el Garage TV lo mejor del automovilismo deportivo, lo mejor de la industria automotriz, todo aquello que nos convoca semana a semana. El Ciervo, aquel que le diera el nombre a la famosa S del Ciervo, primera curva del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, quedará atrás mío.